Llega un nuevo día. Una nueva oportunidad de vida. Una gran bendición. También llega a tus oídos para quedarse en tu corazón la palabra de Dios. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Y con ustedes, el padre Jenner Orozco Gómez. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Qué importante es orar. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué es la oración? Si la oración fue importante para Jesús, también tendrá que ser importante para ti y para mí. A través de la oración entablamos una comunión y conversación con el Señor. A través de la oración fortalecemos los lazos de amistad con Cristo. A través de la oración descubrimos la filiación, es decir, el hecho de sentirnos hijos de Dios. Y es a través de la oración donde nos convertimos en morada del Espíritu. Por eso, en esa mañana, donde le damos infinitas gracias al Señor, vamos a descubrir la importancia de lo que es orar para poder recobrar el ánimo. Lo que hacía Jesús en el monte era orar, pero también en la oración encontramos la fuerza suficiente para poder caminar sobre las aguas, para poder enfrentar los avatares y las situaciones duras y difíciles de la vida. Del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlo, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No habían entendido la multiplicación de los panes. Definitivamente el lenguaje aplicado por Jesús para muchos era incomprensible. Y no solo el lenguaje, sino también las acciones. Jesús era un profeta diferente, no era un charlatán, ni era un embaucador, ni era un hombre que quería convencer al público para buscar algún interés personal. No, ese no era el maestro. Él predicaba con autoridad y sus palabras eran fuego y siguen siendo fuego en el corazón del hombre. Y aquellos oyentes y espectadores estaban atónicos, no eran capaces de entender ni el lenguaje ni la acción de Jesús. Pero aquí el maestro hace algo interesante. Viendo que ellos tenían la mente embotada como los discípulos de Emaús en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, ahora el Señor lo que hace es que ellos también subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida. El Señor les cambió la panorámica, les cambió la perspectiva, les cambió el horizonte y el rumbo, y Él se retiró a orar. Pero cuando Jesús oraba, divisaba, contemplaba y miraba a sus discípulos en medio del lago, en medio del agua, porque eso es lo que hace el Maestro. Así como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el Señor intercede por sus discípulos. Aquí en ese Evangelio de Marcos, el Señor lo sigue haciendo con una insistencia fuerte. Mientras sus discípulos estaban de camino y se dirigían a Betsaida en la barca, el Maestro estaba orando, y el texto dice: entrada la noche, y la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. En la barca, la iglesia, la vida, en medio de la noche, la oscuridad, el peligro,
en medio de una barca, y allí está el maestro solo en tierra y sus discípulos en medio del peligro inminente. ¿Qué hace el maestro? Ora, ora, ora. Y aquí esto nos da una clave bien grande para la vida cristiana. Cuando tengamos que pasar por tormentas, cuando tengamos que vivir noches oscuras, el único consuelo y el único aliciente es la oración. Y por eso la oración de abandono, abandonarnos en las manos del Señor, colocarnos en las manos del Señor, en sus manos, y decirle: Señor, aquí está mi vida, yo te pertenezco, soy tuyo, soy tuya. Y sigue el maestro, pero el maestro miraba y veía cómo el viento les era contrario, y ya no tuvo otra sino que caminar sobre las aguas. Pero ellos estaban llenos de temor, de estupor, de miedo, y empezaron a ver como un fantasma. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la noche, cuando te olvidas de Jesús, en medio de la tormenta, cuando te olvidas del maestro, lo único que haces es ver fantasma. Y empiezas a agrandar tus problemas y tus dificultades, y no pones tu fe y tu confianza y tu mirada en Jesús, sino que colocas tu confianza en tus seguridades humanas, y empiezas a ver el problema, pero no la solución. Empiezas a ver solo la tragedia y te olvidas del maestro. Por eso necesitamos fe para tener los ojos anclados en el maestro. Por eso necesitamos la fe que nos permite a nosotros ver que en medio de las imposibilidades para el creyente hay una posibilidad divina. Cuando tú tienes temores, empiezas a ver a Dios como un fantasma. Pero ellos se asustaron y empezaron a gritar, y todos en este momento, cuando Jesús contemplaba toda aquella escena, todo aquel show, Él les dijo a sus discípulos: ánimo, soy yo, no teman. Y luego subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Porque cuando tú dejas subir a Jesús a tu barca, Él controla el viento. Cuando tú permites que Jesús se suba en tu barca, que entre en tu vida, Él tendrá el control de todo. Cuando tú le entregas el timón a Jesús y le dices: maneja tú, dirígeme tú, llévame tú, las cosas cambian. Eso es lo que pasa. Cuando dejas que Jesús se suba a tu barca, todo se tranquiliza, todo se calma, y podrá haber tormentas, y en torno a ti y en tus circunstancias todo te puede decir que no, pero Jesús te dice que sí, y Él sabe a qué puerto llevarte. Es lo que quiere hacer el maestro con tu vida. Oye, yo te hago una pregunta: ¿por qué no dejas a Jesús que se monte en tu barca? ¿Por qué no permites por un instante que sea Jesús el que te vaya dirigiendo? ¿Por qué estás luchando tanto incluso contra el mismo Dios? Cálmate, por favor. Desarma tu corazón, sí, desmoviliza tu corazón y dile: Señor, yo te entrego mi barca, yo te entrego mis llaves, yo te entrego mi vida. Ya no voy a decirte cómo es que tienes tú que guiarla, tú sabrás qué hacer con ella, pero la pongo en tus manos. Vamos a pedirle y a suplicarle hoy al Señor que nos regale esa gracia de aprender a creer y confiar en Él. De que aunque pasemos nosotros por tormentas, por aguas turbulentas, aquí el Señor siempre estará a nuestro lado, guiándonos, acompañándonos y animándonos en el camino de la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te acompañe en ese día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.